Sé muy valiente, renueva tu mente, nunca lo olvides, eres el remanente, nada por fe, contracorriente. No te conformes con este siglo, busca la verdad en el mejor camino, el que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente, nadando contra corriente. No será fácil cambiar objetivos, dejar tus pasiones, ideas, motivos, pero tranquilo, Dios va contigo. Dios te dará de sus dones divinos, lo notarán familiares y amigos y preguntarán ¿dónde fuiste o quién vino? No te conformes con este siglo, busca la verdad en el mejor camino, el que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente, nadando contra corriente. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente, nadando contra corriente. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Mary. tardes, buenas Chicos, tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo Nelly. están? Buenas tardes, Hola, Virginia. Virginia. Buenas tardes al pastor. ¿Lo Buenas vemos tardes a conectado? todos. Hola, Hola, Mario. buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, pastor. Bien, todo bien. Qué bueno. Bienvenido, muchas gracias. Le comentamos a Virginia, Pastor Mario, que nos visita desde Estados Unidos. Ella está siguiendo la transmisión de Estados Unidos. Y hermana Virginia, a diferencia de nosotros, usted está gozando del calor y nosotros estamos sufriendo el frío. Y hay algunos damnificados en medio de nuestro grupo. Sí, levantó la mano. Sí, Tremendo. hay que cuidarse el frío. También saludamos a nuestro hermano Peters, que está de Venezuela, si no me equivoco. Sí, son los fieles. Son los fieles que nos están Bienvenidos. acompañando. El resto, Mario, del grupo está siguiéndonos por la plataforma de YouTube. Sí, sí, hay mucha gente conectada. Veo. Hola, Vani, buenas tardes. Hola, hola, tía. Hola.
Bueno, vamos a guardar unos minutos más, si les parece, y Ok, comenzamos con la programación. bueno. Hacer algunos anuncios. Este sábado estamos siguiendo o continuando con el taller número 6 y anticipamos ya desde ahora que estaría bueno que podamos ir respondiendo las preguntas porque el tema es bastante amplio, diría yo, y todavía nuestra iglesia no tiene una postura definida. De hecho, la profecía no es doctrina. De hecho, las profecías no son parte de las doctrinas, si no me equivoco, si no me corrige este Mario. Entonces, el tema de trompetas que vamos a tocar el día sábado, para poder hacerlo fluido, estaría bueno que vayamos leídos. Así que estaría bueno que podamos hacer eso. Ok, Muy bien. muy buena sugerencia. Muy bien, Melanie. Tenemos otra parte en la programación para ya ir comenzando. Sí, Vamos a hacer una vamos a, oración. bueno, cómo no. Le voy a pedir a nuestra hermana Virginia, que está ahí del otro lado, si sería tan amable en acompañarnos y dirigirnos con la oración inicial. Sí, oremos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, la salud, por un día más de vida que nos regalas a cada uno de los que estamos aquí presentes y a tu pueblo entero, Señor. Gracias porque podemos separar un momento de nuestros horarios, Señor mi Dios, para poder aprender, para poder entender, Señor, y también tener otras perspectivas, Señor, de lo que es realmente el libro de Apocalipsis. Gracias por las personas que están aquí presentes, Señor mi Dios, por el pastor que va a hablar el día de hoy. Seas tú, Señor, quien pongas palabras en sus labios, le des sabiduría, Señor mi Dios, entendimiento. Y de la misma manera para cada uno de nosotros, los que vamos a recepcionar el mensaje de hoy, Señor mi Dios, que todo el programa sea conforme a tu divina voluntad y que se haga, Señor, también para beneficio y honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ahora les vamos a compartir, especialmente para el pastor que tal vez no lo ha logrado ver, es un video corto de presentación de la iglesia coreana. La voz que se escucha de fondo es nuestro pastor, el pastor Wong Hee Lee. Y bueno, espero que lo disfruten. Es corto, pero es una breve presentación de lo que podemos vivir cada sábado y cada día en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está formada por 25 miembros. Está formada por 25 miembros coreanos y unos 20 miembros sudamericanos que se sumaron a nuestra iglesia. Aunque Corea del Sur es un país pequeño en Asia, ha sabido salir adelante con mucho esfuerzo y actitud positiva. Con ese mismo espíritu en nuestra iglesia queremos hacer algo nuevo acá en Argentina. Además, queremos aprovechar la pasión y creatividad que caracterizan a Sudamérica para impulsar distintos ministerios. Les pido que oren por la iglesia coreana en Argentina.
Gracias, Mel, por el videíto que transmite un poco lo que es el sentido de nuestro ministerio, que lo dirige el pastor Wonky Lee. Y bueno, para continuar con la programación de esta noche, vamos a ya estar casi adentrándonos a lo que es el tema central. Antes, vamos a proyectar el video de nuestro canto tema. Guerras, enfermedades, muertes, maldad y dolor vemos en todas partes. Guerras, enfermedades, muertes, maldad y dolor vemos en todas partes y se pondrá peor. Miedo, incertidumbre, pena, desesperación, sufren los hombres que ignoran a Dios su creador. Mas aquellos que creen y ponen su fe en el Salvador, paz en el corazón tendrán, pues su Dios a la muerte venció. Puede caerse el cielo, puede secarse el mar, mas en Dios confiaremos, Él nos salvará. Podemos ver la muerte, mas Él un día nos levantará. Nuestra esperanza está en el que era, que es y será. Paz infinita tiene quien vive por fe, duerme tranquilo en la noche, pues Dios vela por él. Sabe que todo suceso siempre será para su bien, aunque él no lo entienda, confía en su rey. Sí, Dios tiene el control y pronto vendrá a quitar el dolor de la muerte y el mal. Memoria no habrá, reinará el amor. Puede caerse el cielo, puede secarse el mar, mas en Dios confiaremos. Él
caerse el cielo, puede secarse el mar, mas en Dios confiaremos, Él nos salvará. Podemos ver la muerte, mas Él un día nos levantará. Nuestra esperanza está en el que era, que es y será. Nuestra esperanza está en el que era, que es y será. Amén. Bueno, muchas gracias. Hubo ahí un pequeño desperfecto, pedimos disculpas. Lo bueno es que pudimos seguir escuchando esta alabanza tan linda. Bueno, creo que estamos prontos a comenzar el tema para calmar un poco la ansiedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar al pastor Mario Parra. Me gustaría comentarles el contexto de mi conocimiento de él. Nos conocimos en la universidad, siendo jovencitos, allá hace muchos años atrás, solteros todos, colportores evangélicos. Días lindos, realmente, días en los que uno evoca gratos recuerdos, me imagino, de parte de Mario y bueno, los míos siempre. Un hombre muy misionero, siempre encauzado en la obra, inspirador para el entorno donde se ha movido, así que inmediatamente que le extendí la invitación, él tuvo la generosidad, la amabilidad de sin ningún reparo en decirme que sí. Así que es un gesto que valoro mucho, Mario, muy, muy amable, muchas gracias por esa aceptación. Dios te bendiga en esta noche. Si gustas comentar algunos detalles acerca de vos, de tu tarea, de tu ministerio, somos todo oídos. Muy bien, muy buenas noches, chicos. Gracias, Miguel. Un gusto poder estar juntos. Y qué bendición encontrar un grupo de jóvenes estudiando las profecías. Tremendo que ustedes se reúnan para estudiar profecías de Apocalipsis. Me pareció una bendición tremenda. Lindo ver, hay algunos que conozco, que hemos estudiado juntos, como decía Miguel, hace poquitos años, tampoco tanto, Miguel. Seguimos siendo jóvenes. Nos toca estar ahora estoy casado, estudiamos todos en la misma época, colportábamos juntos, mi esposa también colportó para estudiar ahí en la UAP. Ella es médica, ahora vivimos en Córdoba, en Argentina, y nos toca estar acompañando el área de publicaciones de la asociación, aquí en la Asociación Central en Argentina. Así que contentos, estamos hace unos 3 años, tenemos una hijita que tiene 3 años y medio, así que ahí vamos con la aventura de la paternidad. Y disfrutando de ver caras conocidas y de estudiar juntos esta noche de Apocalipsis. Nos toca un tema muy interesante, que es los 144.000. Y entonces vamos a pensar en dos capítulos de Apocalipsis. Uno es capítulo 7 y el otro es Apocalipsis 14. Yo sé que hemos orado, hemos cantado, pero ¿qué les parece si oramos una vez más y vamos juntos a la Biblia? Y repasamos estos conceptos allí de Apocalipsis. Lo otro que he estado mirando, Miguel, vos corregime, están siguiendo la revista, ¿verdad? Hoy sería tema 5 o la revista fue solo como para ir pensando en una temática. Sí, estamos haciendo la revista. Perfecto, perfecto. Muy bien. Digo, ya veo que metí la pata, entendí mal. Vamos juntos, oramos. Señor querido, gracias porque podemos estar juntos. Oramos rogando la bendición de tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, Señor, podamos escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apocalipsis capítulo 7, y entonces, siguiendo aquí la revista, iríamos, esto es la página, yo tengo la página 22, es el tema 5,
Y entonces vamos a estar pensando en los 144.000. Me gusta un detalle. Bueno, primero esto se da entre dos momentos, ustedes ya estuvieron mirando ahí un poquito. Generalmente se habla de las iglesias o las 7 iglesias como la condición espiritual interna de la iglesia, los sellos como las presiones que tiene la iglesia, ¿no? Que sufre, y de repente las trompetas como las intervenciones que Dios tiene para que los sellos no, digamos, la presión que la iglesia está soportando no destruya la iglesia. ¿Sí? Entonces, justo entre dos momentos o entre dos sellos, entre el sexto y el séptimo, es que se da Apocalipsis capítulo 7. ¿Sí? Y para entrar por ahí en un contexto, otro capítulo que va a hablar del sellamiento y que aborda mucho Apocalipsis 7 y 14 es Ezequiel 9. Incluso ustedes por ahí van a leer bastante de Elena White en relación a Ezequiel 9 con Apocalipsis 7. Me gustan estos textos, pensando también en Ezequiel, que nació en Neuquén, en el sur de Argentina, en la Patagonia, y mis papás querían corderos. ¿Sí? Entonces fue una experiencia muy, muy interesante, porque nos tocaba, hacíamos ese proceso de separar los corderitos de los cabritos. Así que bíblicamente ya íbamos entrenados, aunque no conocíamos mucho de Biblia. Y otra de las cosas que mi papá hacía en cierto momento del año, los corderitos allá nacen más o menos en septiembre, en los primeros días de octubre. Entonces, en noviembre se trasladan a otra zona del campo que es sin alambrado, digamos, es como campo abierto porque en invierno cae mucha nieve y en verano es como el pasto más verde. Entonces, ellos hacen ese recorrido para llevar sus animales a comer mejores pastos. Pero para que no se mezclen, lo que hacen es ponerles una señal. Entonces, cada uno tiene una señal para marcar sus corderos. Me acuerdo que en uno de los veranos a mí me tocaba cuidar a los corderos y se me fue la mano. Distraído, se me mezclaron con los corderos del vecino. Y no era que tenían 10 corderos como para separarlos. El vecino tenía cientos de corderos. Entonces, cuando se mezclaron, al principio intenté separarlos, pero después me di cuenta que esto era imposible. ¿Sí? Así que simplemente esperé por la tardecita, cuando bajó el sol, las ovejas de mi papá volvieron solas al redil, donde dormían, y las ovejas del vecino se fueron hacia su casa, solo que noté que ovejas de mi papá se fueron para allá y ovejas del vecino estaban en las nuestras. Entonces le tuve que contar a mi papá, ¿no? Y cuando mi papá llegó me dicen, bueno, ahora vamos a tener que ir juntos a resolverlo. Y juntos a la mañana tempranito nos fuimos. Y entonces él, me acuerdo, andaba de a caballo, arriba de su caballo, y me decía, esa, separame esta. Fuimos al campo del vecino, en el corral donde estaban las ovejas del vecino. El vecino tenía miles de ovejas, es como en el sur, en la Patagonia, hay mucha gente que tiene un montón de ovejas, y entonces íbamos separando, y mi papá me decía, esta. Y yo decía, ¿cómo hace? ¿Viste? Porque son todas iguales las ovejas. Pero él estaba solo concentrado en las señales. Y entonces, Ezequiel 9 va a hablar acerca de señales, ¿sí? O de cómo Dios sella a su pueblo. Una marca, una señal. Y entonces, dice, repasando algunos textos de Ezequiel 9 dice la Biblia que entonces clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad llegaron y cada uno trae en su mano un elemento de destrucción. Al final del versículo 2 dice, entre ellos había un varón de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano para entrar, y se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre que tenía el vestido con lino
el vestido de lino en su cintura con un tintero de escribano y le dijo, pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones. Eh, es curioso porque por ahí se pierde en la traducción un detalle, y es que Dios en hebreo les pide que le ponga la letra Tau. Ustedes que son estudiosos de la Biblia, vieron que el abecedario hebreo o el alefato, la Tau es como nuestra Z, es la última letra que queda. Y Dios le pide a este ángel ponerles la Tau, ponerles la última letra o la última marca. Me gusta eso, como el autor bíblico en Ezequiel nos hace pensar, mira, son los sellados, son los últimos sellados, ponele esa marca, y entonces el versículo 11 dice que el hombre vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, Señor, hice conforme a todo lo que me mandaste. Hay una cita de Elena White, y ya vamos a la revista. Hay una cita de Elena White que está en el libro Primeros Escritos, página 305, dice, ángeles corrían de aquí para allá en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra e informó a Jesús que su obra estaba hecha y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Y ustedes recuerdan, ¿no? Después de que cae el incensario, se produce esa media hora de silencio. Ese es el contexto que hemos estado leyendo en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Ante la pregunta que quedó en el capítulo 6 de Apocalipsis 17, que decía, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Viene la respuesta en el capítulo 7. Fíjense que el versículo 1 del capítulo 8 dice que se abrió el séptimo sello. Entonces, el capítulo 7 sucede entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, el sexto sello es señales que anuncian la venida del Señor y se produce una gran, o sea, angustia, ¿no? Previa a la venida de Jesús, y después el séptimo sello ya es el anuncio de que el Señor está viniendo. Y entonces vamos allá, ahora sí a la revista, dice allí, primero repasando un poquito, de esta forma, ahí abajo en la 22, de esta forma el capítulo 7 responde a la pregunta formulada en el capítulo 6, ¿quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta es, son los 144.000 sellados. Ustedes recuerdan ahí Apocalipsis 7, 2 y 3, o el texto nos hacía pensar en qué es lo que trae y qué les ordena a los 4 ángeles, y es esto. Vieron que después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos para que no soplara sobre árbol, ni mar, ni sobre la tierra, perdón, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de Dios, de nuestro Dios, en su frente. Entonces, lo que se les ordena allí a los 4 ángeles es todavía frenen los vientos, ¿no? Frenen las presiones hasta que terminemos el proceso del sellamiento, ¿sí? Y ahora entonces, lo que nos hace pensar, el punto 2 es, ¿cuál es el sello del Dios vivo? Ya habíamos estado pensando en esto juntos en los temas anteriores. Me gusta, por ejemplo, Isaías 8, 16, que va a hablarnos acerca de, un poquito ahí, de cuál es el sello, reafirmando lo que ya hemos venido por allí leyendo, Isaías 8,
16 dice, ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Y entonces, el sello de Dios va a ser, referencia a la marca, ¿no? La marca de la bestia, nosotros podemos identificarla en la Biblia como un día de adoración diferente que el día que la Biblia propone. ¿Sí? Además, Isaías nos hace pensar que no es solamente el sábado forma parte del sello de Dios, sino el guardar los mandamientos. El Apocalipsis 14:12 nos va a hacer pensar, miren, este es el pueblo que está sellado, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, es el sábado, pero también es toda la ley. ¿Sí? Es toda la ley. Elena White va a hacernos pensar incluso que el sellamiento es un afianzamiento intelectual y espiritual de la verdad. O sea, es lo que nos va a hacer pensar o decidir lo que decidimos, es eso, el sellamiento, cómo el Espíritu Santo va trabajando en el sellamiento. Y hasta es interesante, la Biblia va describiendo que el sellamiento lo hace el Espíritu Santo, pero que nosotros somos esos vehículos para ayudar en el proceso del sellamiento. O sea, los ángeles de Apocalipsis, ustedes se acuerdan, no son ángeles literales que andan volando. El tercer ángel no es un ángel literal que anda volando y marcando a las personas, sino que es un movimiento que va a hacer esa obra. Y me gusta pensar en eso. O sea, vos formás parte de ese movimiento de la profecía de la Biblia al que Dios le está pidiendo ahora, como Ezequiel 9, yo tengo una tarea especial para vos. Y esa tarea especial que tengo es que me ayudes a ponerles esa última marca que me queda, porque todavía me quedan algunos más que hay que sellar. Y el sellamiento es el afianzamiento intelectual de la verdad. Entonces, vos sos quien trabaja para completar los sellados. Y eso me pareció impresionante. O sea, que nosotros formemos parte de la profecía de la Biblia, que nosotros como pueblo, como iglesia, formemos parte de esto. Después vamos a leer Apocalipsis 10, ¿no? Es como, de ahí nacemos, por eso tenemos una tarea especial. Y vos sos ese ángel que tiene una tarea especial y Dios te pide, mira, tu tarea para este tiempo es que me ayudes a marcar o sellar a los últimos, que van a formar parte de los 144.000, que son los que van a estar de pie para cuando estas cosas sucedan. Es impresionante. Cuando pienso en eso me parece tremendo. El punto 3, allí de la revista, decía, según el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son los que reciben el sello de Dios? Y Apocalipsis 7:4 nos hacía pensar en la respuesta. Dice Apocalipsis 7:4, oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué 144? Pareciera que es 12 por 12 por 1.000. ¿Sí? La revista ahí nos hacía pensar también algún detalle. 12 son las tribus de Israel, también los discípulos son 12. Si vamos a Apocalipsis, hay muchas cosas que van a hablar de la Nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 columnas y demás. Entonces, el 12 es como la plenitud de Israel. Y un detalle ahí es que los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, después de mencionar las tribus, hay tribus que no están. Entonces, no podemos tomarlo de manera literal. Porque si los tomáramos de manera literal, tendríamos que resolver ese problema de por qué hay tribus que no están. Y que también generalmente se tomaba esto como los guerreros de Israel, y generalmente los guerreros son solo varones. Entonces ahí tendríamos problemas con las chicas. ¿Qué hacemos con las chicas dentro de los 144.000? Entonces, no lo podemos tomar de manera literal. Es un número simbólico, que va a ser el mismo que dice después el versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿Sí? Fíjense que él escucha que alguien dice 144.000 y cuando se da vuelta ve una gran multitud que nadie podía contar. Entonces, no podemos tomar este número como
algo literal. Y eso me alivia, porque pienso en cuántos adventistas somos alrededor del mundo, y creo que somos un poquito más de 144.000. Entonces, qué alivio que podamos tomar este número como un número simbólico. Chicos, solo un segundito que se me está apagando acá la compu, pero el Miguel tiene la respuesta a las preguntas difíciles. Ahí vuelvo. Un minuto. Bueno, mientras el pastor está ahí, podemos seguir comentando acerca de ese número de 144.000, ¿no? Dice que vos tenés las respuestas a las preguntas difíciles. Ah, Solo 144. ¿Estás seguro? Justo estaba pensando que estaría bueno, hermanos, Virginia, si tienen la posibilidad de leer el capítulo 41 de El conflicto de los siglos, casi en la tercera última parte de ese libro, de ese capítulo, te da luz, mucha luz acerca de estos 144.000, el privilegio que tienen, porque de hecho hay privilegios que ellos van a gozar que otro grupo no va a tener. Y también las características que poseen este grupo selecto, el último escuadrón. Lean el capítulo 41 del conflicto de los siglos que les va a amplificar el tema de hoy. Le dejo el paso, continúa el tema con Mario. Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Se me apagaba la compu, tuve que seguir justito. Entonces, los 144.000 son un número simbólico, primero. Forman parte de los sellados, que van a estar entre el sexto sello y el séptimo. ¿Sí? Entonces, como que nos deja ahí un margen de tiempo más acotado. O sea, son los que van a vivir el desenlace final. Y eso me parece tremendo, porque como vamos viendo los acontecimientos, o sea, es interesante pensarnos nosotros como viviendo esa etapa. ¿Sí? Y qué tremenda esa bendición. Y entonces, vamos a la siguiente. Identificando los 144.000. La primera información que tenemos, están ahí en Apocalipsis 7, 3 y 4, dice que son los que Dios dice todavía, les pide a los ángeles destructores, todavía no avancen porque necesitamos terminar de sellarlos. Hoy el número de los sellados eran 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, esta es la información que tenemos allí, tomada de Ezequiel 9 que leímos al principio. Entonces, este es un lenguaje simbólico, habla por ahí Ezequiel 9 va a hablar de la destrucción de Jerusalén y entonces los ángeles cuidando, marcar a todos los que estaban allí, clamando a Dios por toda esa situación, y entonces que eran fieles a Dios y Dios pidió sellarlos antes de avanzar con la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan que el folleto de escuela sabática pasado nos hacía pensar en alusiones que hay en toda la Biblia? Esta es otra de las alusiones, como el desenlace final visto también con la destrucción de Jerusalén según allí Ezequiel 9. ¿Qué significa que los 144.000 tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes? Ahora sí, nos pasamos ahí a Apocalipsis 14 y vamos al versículo 1. Apocalipsis 14, 1. A pasos agigantados, dice Daniel. Ustedes díganme cómo es. Yo me mandé nomás, pero si vamos interactuando ahí, si surge alguna duda, alguna reacción de ustedes, algo que estuvieran pensando diferente, eh, es la emoción, chicos. Y entonces, en la pregunta 5 decía, ¿qué significa que los 144.000 tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes? ¿Qué les pareció a ustedes allí? ¿Qué les llamó la atención de esto? ¿Vieron el versículo 14.1 dice? Después miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escritos en sus frentes. ¿Algo que a ustedes les haya llamado la Bueno, atención? Sí.
Algo que estábamos viendo es que, bueno, el lóbulo frontal es el lugar anatómico donde se produce lo que es la conciencia, ¿no? Es el lugar donde uno toma juiciosamente decisiones, ahí está el poder de la decisión, ahí está donde podemos orar, el centro espiritual, ¿no? Entonces, este grupo selecto frente a esa última etapa crítica de la historia de la humanidad, ha consolidado ya, eh, ha hecho muy robusto ese lóbulo frontal día a día de su experiencia cristiana, ¿no? No es al azar que ellos tengan su nombre escrito en sus frentes. Han pasado horas y su experiencia ha sido muy grata con el Señor en este mundo. Claro, Hoy, son los que llevan, perdón, son los que tienen el carácter del Señor escrito en su frente, y son los que llevan el carácter del Señor y practicaron eso, por eso han recibido el sello. No. muy interesante, ¿vieron? Es como Dios lo selló y el sello iba a involucrar dos cosas. Una es esto que mencionaban, es representar, porque el sello representa el carácter de Dios. Y lo otro que tenía el sello es que marcaba una pertenencia, o sea, eso me pertenece. Con los animales le ponían la marca y es decir, esto es mío. De repente cuando vos le pones un sello a algo que envías es como, esto me representa. ¿Viste? Algo que Estas puedo dos adicionar, funciones, ¿sí, Miguel? perdón que quería agregar algo, Mario, también significaba que tengan el nombre escrito en sus frentes, es un símbolo de protección para esta etapa crítica. Y eso, es como Dios diciendo, estos son míos, no me los toquen. ¿Viste? Y eso me parece Y impresionante. yo quería decir algo. Puede ser Claro, bájale ahí, que sea también parte bueno, de aquellos que tienen los sellos, de que esas personas reconocen a Dios como su creador, o sea, como un todo. ¿sí? Porque en el proceso del sellamiento nosotros, como decía Miguel, somos los que decidimos, decimos, este es nuestro creador. O sea, mentalmente yo decido por acá porque el sellamiento no es algo que se ve, es como, es un afianzamiento intelectual, yo hago esto, decido esto porque vivo de esta manera. Entonces ahora Dios dice, este es mío, esta es mía, no me toquen, a mí se llama. Virginia. Sí, lo que estaba viendo al leer Ezequiel, Isaías, ¿no? Y Apocalipsis, que estoy leyendo un poco, entonces ese sello, o como dicen, no, esa es mi pertenencia, es el sábado, porque no se puede ver, pero lo podemos guardar, podemos disfrutar también el sábado en compañía del Señor. Es lo que puedo pensar, ¿no? O lo que yo entiendo en este momento. Sí, sí, sí. Es esto de por qué decidimos lo que decidimos. ¿Viste? Es como, decido hacer esto, guardo el sábado porque reconozco a mi Dios creador. Decido no adorar a otro Dios porque reconozco a mi Dios creador. Entonces, yo formo parte de ese pueblo que decide lo que Dios dice. Y entonces ahora Dios dice, bueno, este es mío. Y el sello va a tener esa función de protección, porque vieron que están los ángeles conteniendo los vientos y Dios dice, esperen un poquito que falta que sellemos ahora que se llama a Melanie, ahora la puedo proteger. ¿Sí? Y lo otro que nos hace pensar la Biblia es que el gran conflicto también es como el juicio, ¿no? Es como Satanás diciendo, ¿para qué lo proteges? Si no forma parte de tu gente. Y ahora es Dios diciendo, mira, es sellado, ¿sí? Y ahora yo puedo cuidarla. Y me pertenece. Entonces, los 144.000 tienen esa característica. Godfrey, no sé si se pronuncia así tu nombre, o Peters, tenía una Sí, mano. él tenía una Sí, pregunta, tal vez te gustaría, Godfrey, no, comentarlo. pero sí, pero más que la pregunta, yo estoy tratando de seguirles por YouTube, porque en internet, espero que sí se me escuche bien.
por eso no enciendo la cámara. Em, y muy interesante la forma como el pastor está presentando sobre el tema del sellamiento, ¿no? Y hay un detalle, no sé si me adelanto un poco, pero y es que mientras que Dios pone su sello en la frente y es por decisión, como pues comentaban algunos, eh, mientras les escuchaba me hacía pensar, ¿no? Que además es porque a Dios se sigue por elección, mientras que adelantando un poco a lo que será la marca, va a ser en la frente o en la mano, porque a algunos no va a ser por elección, va a ser por fuerza. Dios nos llama y nos hace su invitación y nosotros respondemos por entender lo que ha hecho por nosotros y por tener una relación con Él. Es por amor, mientras que el enemigo es por coerción, por fuerza, por forcejeo. Claro, Y claro. y finalmente que Dios no, como decía usted, ahora puede proteger a Melanie, puedo proteger a Mario Parra, puedo proteger a Virginia, pero es cuando Satanás llega y dice, no, pero ¿por qué lo defiendes? O como le decía a Job, claro, tú lo defiendes porque si no lo defendieras, él te maldeciría. Pero no, es al revés, es el amor y no por obligación sino por elección, que somos sellados y a su vez, entonces Dios le dice, ves, Él me eligió, yo lo estoy protegiendo, yo lo estoy librando de todo el mal por ese sello que coloco, porque Él me eligió. Eso. Qué, qué lindo, Godfrey. Y eso es como Dios nos permite que nosotros seamos los que elijamos. Eh, e incluso leyendo esto es como pensar que además de que Dios te quiere sellar para que estés dentro de los 144.000, el pedido de Ezequiel es, yo tengo una tarea especial para vos y es que selles o me ayudes en el proceso del sellamiento de los que faltan. Y que nos haga parte de su obra es impresionante, ¿no? Que vos seas ese ángel que trabaja, que seas ese ángel de Apocalipsis que anuncia, es impresionante. Y Dios dice, bueno, y tiene que ser voluntario, porque es pensando, pensando. Y qué lindo eso. Eh, es muy interesante pensar en esto. Y miren, porque sigue el asunto, ¿no? Es como hay más aún. Algunas otras características que tenemos de los 144.000 es esta que está en la pregunta 6 y es Apocalipsis 14, 4 y 5, que nos va a hacer pensar en quiénes son. O la Biblia va a agregar, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Y ahí es donde aparece esto que nos hacía pensar Godfrey. Es voluntario, nosotros seguimos al Cordero donde va. Eh, Estos fueron los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no se ha hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué puede implicar esto de que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes? ¿Yo puedo comentar al respecto, Mario? Claro. Porque lo estuvimos viendo el sábado. Em, bueno, si yo digo, por ejemplo, animales y barco, ¿a qué historia de la Biblia me remonto? Ya no hay. Al arca de Noé, ¿no? O si digo murallas cayendo y gente caminando, muralla de Jericó. Y así es como que la Biblia de algún modo siempre nos va redireccionando, ¿no? A nuestras fuentes, al pasado. Si yo digo mujeres, lo que me hace automáticamente pensar son en las 10 vírgenes, ¿no? Ahora, en el Apocalipsis, las vírgenes son, bueno, del género femenino, los varones son castos, así que aquí está hablando de vírgenes mujeres, ¿no? Y las mujeres en el Apocalipsis son iglesias. Ahora, yendo a la historia de Jesús, del Evangelio, ¿qué función cumplían las vírgenes, ¿no? Estas mujeres, sabemos que cuando el novio venía a la medianoche a buscar a la novia, las vírgenes iban rápidamente con sus aceites, con sus provisiones, y hacían camino para que vinieran al encuentro de la mujer
con el novio y la novia. Entonces tenían un fuerte propósito de poder guiar el camino. Entonces, esa es un poco también la misión que tiene los 144.000 para el fin. Tiene un fuerte propósito misionero, ¿sí? Son personas distintivas que van a hacer visible que el novio está viniendo, que Jesús está volviendo y que no se puede inocultar, que está visible. Entonces, ellas van a visibilizar por su obra misionera a Jesús volviendo. Muy tremendo, Miguel. Muy tremendo. Y fíjense cómo Apocalipsis nos hace pensar en que necesitamos pensar en un lenguaje simbólico. ¿Sí? Eh, lo que nos planteaba acá, los 144.000 no se han contagiado, no se han contaminado con mujeres. Ahí han habido muchas interpretaciones de algo así, ¿no? Si uno lo toma literal, han aparecido algunas interpretaciones como la castidad. Entonces, para formar parte de un grupo selecto de los 144.000, debiera suceder esto. Y tenemos dificultades luego con las familias que hacemos. Entonces, es un lenguaje simbólico. Las mujeres en Apocalipsis van a representar, o hay dos grandes mujeres, ¿no? La mujer vestida de blanco y la ramera. Y la ramera tiene hijas. Entonces, eso ya nos hace pensar que el lenguaje de Apocalipsis es simbólico y que estas mujeres con las que no se han contaminado los 144.000 es que mantienen una adoración a Dios genuina y bíblica. ¿Sí? Una adoración que no se ha contaminado con ideas de otras mujeres, según Apocalipsis, ¿no? Es como lo que creen o lo que entienden del mensaje es bíblico. Y esos son los 144.000. Y por eso me alegró verlos estudiando Apocalipsis a ustedes. Es como Biblia, para que Dios pueda hacer ese proceso de sellamiento, que afiance nuestros pensamientos y que la Biblia sea lo que nos ayude a decidir. Godfrey, no te vayas, vos tenías una mano ahí. Sí, lo que pasa es que no lo logro ubicar y después pero sé que en Efesios, creo que en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ahí no es el único texto, hace referencia a Cristo como el esposo y a la mujer como, como la novia, ¿no? Entonces, no es la única referencia, hay múltiples, por lo menos, eh, que me vengan así como, no por citas específicas, pero sí como cinco, donde hablan diferentes momentos sobre que en Jeremías, cuando Dios habla de que su pueblo le ha abandonado, como quien se busca, como quien traiciona a su esposo con otros hombres, ¿no? Entonces hay múltiples ejemplos que hablan de la mujer como, como la iglesia o como el pueblo de Dios. Y entonces, ya ahí en Apocalipsis, lo que yo entiendo, utilizando justamente la, el ejemplo que mostró el hermano Miguel, eh, eh, dirigido por el Espíritu Santo, Juan toma estas referencias para hablar respecto a que, si bien se esperaría que hayan dos pueblos, o mejor dicho, un pueblo fiel a Dios, hubo uno que fue fiel pero se corrompió y ha corrompido a otro junto con ella, a sus hijas, y está aquella, pues, el pueblo fiel, que sería los vírgenes, y son vírgenes porque eh, justamente incluso se puede relacionar con cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto y Balaam, no pudiendo maldecir al pueblo, le dijo, lo único que se le ocurrió es que por medio de las mujeres, eh, pues llevaran al pueblo a pecar. Entonces, cuando se mezclan creencias
y se relaciona la idolatría y el rechazo a Dios a la infidelidad. Así que al pues tener relación con Babilonia o sus hijas, es mezcla de creencias y por tanto no sería tan literal, sino refiriéndose a aceptar algo que no va conforme a lo que Dios ha revelado y a su palabra. Así mismo, así mismo. Y es, así como nos hacía pensar Godfrey, el sincretismo de ideas y religiosos que hoy hay es tremendo. O sea, hay cosas que pueden parecer muy interesantes, pero necesitamos que sea Biblia. Asimismo, Virginia, el lenguaje de Apocalipsis es más simbólico. Necesitamos ir pensando. La profecía de la Biblia va a tener un contenido simbólico muy alto. Y hay libros como Daniel y Apocalipsis que tienen, así mucho de lo que van escribiendo los autores, tienen este tinte de simbolismo. Por eso es que, pero el simbolismo ellos lo sacan del resto de la Biblia. Entonces, para los lectores de la Biblia, entender Apocalipsis, de cuando escribe Juan, era sencillo, porque ellos sabían que Juan hace referencia a esto, por eso habla de mujeres, porque quiere decir esto. ¿Sí? Y por ahí a nosotros que vivimos 2000 años después, como que hay cosas que nos suenan un poco raras, ¿no? Extrañas, nos generan miedo porque hablan de bestias y todo lo que se dice de Apocalipsis. Sin embargo, es como maneras que Dios tiene de decirnos, este es el plan. Entre el sexto sello y el séptimo sello, Dios va a marcar un pueblo especial que va a estar de pie para cuando todo esto el desenlace se dé. Para estar de pie, si te toca vivir este momento de la historia, necesitas tener estas cualidades, dice Dios. No te contamines con ideas que estén mezcladas, no sincretismo. Y para eso lo mejor no es tanto conocer lo otro, sino saber qué es lo que Dios dice. Hoy hay ideas muy mezcladas con corrientes orientales y que a veces como suenan muy lindas, sobre todo para la salud, es como que hay cosas que son muy agradables, muy interesantes, incluso mindfulness, o hay cosas que son espirituales y uno dice, wow, mira, qué interesante, ¿no? Pero necesitamos, dice la Biblia, no mezclarnos con algunas cosas que pueden desvirtuarnos, porque los 144.000 saben y siguen al Cordero donde quiera que va. Y para seguirlo es saber cuál es el camino. ¿Sí? Virginia. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. De verdad que tengo bastante ignorancia en el Apocalipsis, porque como ya había comentado, quizás de niña me aterraba mucho escuchar a mi papá hablar de Apocalipsis, de la manera como lo escuchaba hablar con los hermanos, quizás. Entonces, pero eh, como tal, no le tengo miedo ahora en estos tiempos, ni siquiera a Dios, porque yo lo miraba a un Dios como severo, como malo, ¿no? Y entonces yo me alejé mucho tiempo de la iglesia, luego regresé a la iglesia, mis padres dejaron de ser adventistas, pero hoy por hoy enseño lo que Dios me demuestra que es a mí, ¿no? Amor, y eso le enseño a mis hijos y a mi esposo. Ahora, entendiendo que Apocalipsis no es literal, es simbólico. ¿Cómo uno puede actuar frente a las personas, miembros de la iglesia que, por ejemplo, me dicen, hermanita Virginia, usted que vive en los Estados Unidos, prepárese porque ya con lo que entró Trump ya se viene todo, lee el Apocalipsis porque le va a agarrar a usted allá, mejor váyase al monte y bla, bla, bla. Y yo, entonces, más allá de sentir miedo, no voy a decir que no, sí, un 2% de miedo, pero es más, es como ¿por qué está intentando asustarme? ¿O debo asustarme o no debo asustarme? ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando yo miré el anuncio en el club de lectura de GYC Argentina, que decía, van a estudiar el Apocalipsis, yo dije, pues bueno, vamos a ver qué hay ahí porque yo le tengo miedo y entonces quiero tener una perspectiva diferente. Entonces, ¿cómo abordar estos temas
cómo actuar frente a lo que te dice un X hermano, hermanita, preocúpese, sálgase de allí, llévese, y usted que está ya en el país de la fornicación, en el país de no sé qué, Donald Trump es el no sé qué, ya dentro del Papa. Entonces, ¿cómo abordar este tema de manera personal, espiritual y también de alguna manera para no pecar, digo yo, ¿no? En asustar a mi esposo que tampoco entiende mucho de esto, tal vez quizás porque es nuevo en la fe, ¿no? Y mis niños que están creciendo en la fe, pero pues, mamá, es Apocalipsis, el pastor puso un animal, qué miedo, me da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar? Gracias. Qué bueno esto, Virginia, y felicitaciones por buscar maneras de vivirlo diferente. Creo dos cosas ahí. Una es que esto que estás haciendo de estudiar juntos, vas a ir descubriendo que en realidad Apocalipsis es como un Dios que nos ama y nos trata de decir en claves cosas de cómo se van a desarrollar las situaciones para que no te dé miedo. O sea, Apocalipsis es todo para que nos pase lo contrario de lo que nos ha estado pasando. Es como, entre más leemos Apocalipsis y las profecías, como para que vos sepas cómo Dios va a ir haciendo las cosas para que no te sorprendas. Es como, no temas. Y creo que esto de los 144.000 es para traernos paz. De decir, mira, yo te quiero sellar porque entonces te puedo cuidar. ¿Viste? Y el otro mensaje de los 144.000 es, o de Ezequiel 9 es, y tengo una tarea especial donde vos estás, porque donde vos estás hay gente que necesita ser sellada. Entonces, tu tarea pasa por descubrir cuál es el plan de Dios y ahora vos ser ese ángel que tiene que trabajar para sellar a donde Dios te llevó. Entonces, porque si no sería muy fácil salir corriendo a algún lado. O sea, no es el tiempo. Ahora es el tiempo para trabajar y lograr que otras personas también sean selladas. El pedido de Ezequiel 9 que Dios le hace al ángel es, yo tengo una tarea especial para vos, que me ayudes a sellar a los últimos, con la Z, ¿viste? Con la Tao, con la última que me queda, porque después viene la destrucción. Entonces, este es el tiempo para trabajar en pos del plan que Dios tiene en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Ezequiel 9. Y cuando descubrimos un Dios así, a mí me parece apasionante, ¿no? Es como Dios diciéndonos, mira, este es el plan, ¿sí? A vos te toca vivir acá. ¿Por qué nos tocó a nosotros nacer ahora y no nos tocó nacer en los tiempos de Jesús? Y es como, yo tengo un plan para vos porque sé que la sociedad va a estar desafiante, porque sé que la gente no está interesada en estas cosas, pero la destrucción se viene. O sea, es a través tuyo y del tacto que el Espíritu Santo te dé, porque si tiramos el mensaje alarmista, la gente se asusta, la gente se va de nuestras iglesias. Nos está costando crecer, porque quizás nuestra estrategia misionera ha pasado por un estilo que hoy la sociedad no está recibiendo. Necesitamos llegar a donde ellos están, como hacía Jesús, ¿no? Ir donde ellos están con un mensaje que les traiga esperanza y paz. Y creo que el contexto en el que estamos nos ayuda para eso, porque la gente está hablando, bueno, Trump está en el gobierno, tenemos un papa que es estadounidense, se juntan las cosas, y entonces como que se genera ahí todo un ecosistema que para nosotros es fantástico, porque nos permite hablar con las personas y llevarles esperanza. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es, tranquilo, no es para tener miedo, es para saber cómo Dios va a ir haciendo, porque Dios quiere que vos seas parte de sus 144.000 y que tenés una tarea especial para hacer en este tiempo, porque hay otros que necesitan ser parte de los 144.000. El miedo no es qué va a suceder, el miedo es que los que tenían que estar estén, ¿sí? Que nuestra familia esté. ¿Sí? Y un pensamiento que nos quedó ahí de, de Apocalipsis. Una era cómo son los 144.000, porque nosotros necesitamos formar parte de esto. Es gente que no se mezcla con otras corrientes de pensamiento. Biblia, Biblia, Biblia. ¿Sí? Descubrir al Dios de la Biblia. ¿Sí? Seguir al Cordero donde quiera que va. ¿Sí?
y dejar que el Espíritu Santo nos selle. Y para que Dios nos selle, como decía Miguel, es Biblia. ¿Sí? El sellamiento es adentro, no físicamente afuera. Algo Miguel, que puedo no te fue comentar, la idea. Mario, perdón que te interrumpa. Justo siguiendo la línea que estás mencionando acerca de estas características o qué otra información se menciona acerca de los 144.000, el sábado estábamos viendo que ellos también son primicias, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar qué significa la palabra primicias, ¿no? Podríamos ejemplificar, por ejemplo, si decimos tabernáculos, nos referimos a la fiesta de los tabernáculos. Si referimos Pascuas, la fiesta de las Pascuas. Si pensamos en las primicias, fiesta de primicias. ¿Qué pasó con los discípulos en el Pentecostés? Después de Pascua viene el Pentecostés, 50 días. Al culmino de esos 50 días eh, vienen las primicias. ¿Y qué pasó ese día? El Espíritu Santo descendió como un viento, como en unas lenguas, y llenó al pueblo de Dios, cuando ellos estaban juntos, unánimes, cuando el amor era la máxima expresión de la comunidad. Estoy convencido de que esto también va a ser las características de este pueblo, un pueblo unido, un pueblo en oración, un pueblo dejando el egoísmo a un lado y un pueblo buscando el Espíritu Santo, porque la tarea titánica que ellos van a desarrollar no va a ser por la mejor estrategia misionera que ellos hayan aprendido. En realidad va a ser porque el Espíritu Santo va a tomar total dominio y van a alumbrar, ¿no?, al novio para que la novia venga y para que ellos puedan encontrarse, van a cumplir ese rol. Entonces es algo que también me llamó la atención el sábado, ¿no? De destacar la presencia del Espíritu Santo, porque va a ser el que De hecho, el sello, el agente sellador es el Espíritu Santo, ¿no? Es como el canal que va a sellar entre Dios y su pueblo la ley, ¿no? Entonces, no, eso quería comentar. Es tremendo. O sea, los 144.000 son un grupo especial. Y la invitación de Dios es que nosotros formemos parte de ese grupo especial. ¿Sí? Estas son las cualidades y las características. Hay cosas que nosotros no vamos a hacer. Es el Espíritu Santo el que necesita hacer en nosotros. ¿Sí? No nos esforcemos solamente por cumplir las características para estar dentro de los 144.000, porque no es por obras. ¿Sí? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, haciendo la obra que Él quiere hacer. Y entonces, seguir al Cordero donde quiera que va. El último de los puntos era si es simbólico o literal. Hemos charlado bastante de Apocalipsis. No podemos tomar literal este número. Es un número simbólico en el que nosotros podemos formar parte, y esa es la invitación de Dios para nosotros. Solo aquí algunos pensamientos. Miren la invitación. Les leo antes de la invitación un texto de Ezequiel 9:11, dice: y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra al Señor diciendo: he hecho conforme a lo que me mandaste. O sea, terminé de sellar a los últimos. El Señor nos permita estar entre ellos. Y la invitación de esta noche es: ¿te gustaría formar parte de este grupo especial que Dios está preparando para que viva los desenlaces finales? Será un grupo que viva experiencias tremendas, experiencias de fe poderosas. Pero qué privilegio ser cuidados por Dios en medio de todo el desenlace final de la historia del mundo. Tengo acá algunos argentinos, sé que hay algunos que son de otros lados. Me gusta pensar me gusta el fútbol. ¿Saben ustedes quién es Scaloni? Scaloni es el director técnico de la selección argentina. Imagínense que ustedes son Scaloni y están en el partido de la semifinal de un mundial de fútbol. Pobre las chicas, acá estoy pensando en fútbol y veo las chicas y digo, espero que No sé, se crea, imagínense. pastor, ¿eh? A mí me gusta Muy también bien, poner esa bien, metáfora del bien. fútbol, Scaloni, Messi.
esa idolatría que hay. Y entonces, imagínense que ustedes son Scaloni y están viviendo la semifinal del Mundial. Le vamos ganando a Alemania 7-0. Y entonces queda el último partido, la final. ¿A quién guardás para el último partido? Y guardás esto que vos decías, ¿no, Melanie? Es como, hay algunos que generan algo especial. Messi está grande ya, pero es como que genera algo especial. Guardamos a otro que anda bien, guardamos a aquel. ¿Por qué? Porque en la final guardás lo mejor que vos tenés. Y cuando pensaba en el Señor Jesús como el director técnico en el plan de salvación, Él guardó lo mejor que Él tenía para el final. ¿Sí? Oh, Y por eso te guardó a vos. Pudo haberse guardado a Daniel, a Moisés, a Pedro, a Ruth, a Esther, y decidió guardarte a vos. Porque Él sabe que a través tuyo puede hacer los milagros y la obra que Él quiere hacer en este tiempo. Porque Él quiere que vos formes parte de esos 144.000 y trabajes en la obra del sellamiento para que se complete el número de los sellados. Y la obra que Dios nos invita a hacer en este tiempo es esa. Ser conscientes de que nos invita a formar parte de un pueblo especial. Y a la vez nos entrega en nuestras manos la tarea de trabajar en el sellamiento para que otras personas también puedan ser impresionadas por el Espíritu Santo y tomen sus decisiones de fe. Y que la marca del Señor quede en sus frentes. ¿Se animan a que oremos por eso? oremos. Eh, Cierro con una oración, Miguel, ¿te parece? Querido Padre, gracias por tu palabra. Es tremendo pensar en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, con este grupo tan especial que son los 144.000. Gracias por esas descripciones. Sabemos en qué momento van a vivir entre el sexto sello, el séptimo sello, y nos gustaría formar parte de ese grupo especial, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo siga sellando nuestros pensamientos, nuestro corazón, que el Espíritu Santo siga confirmando las decisiones que tomamos por Jesús y que también nos use para seguir trabajando por otros, para que otros de los sellados también puedan formar parte del pueblo especial que tú estás preparando y que vivirá los desenlaces finales de la historia. Gracias por confiar en nosotros, Señor. Y gracias por la obra tremenda que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y que está haciendo. Te pedimos que nos bendigas con tu compañía y que también tu palabra pueda afianzar cada día nuestras decisiones por ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Después ponen el especial. Amigos, Wow. una alegría verlos, conocerlos. Gracias, Miguel. Gracias, pastor. Bueno, no hay mucho para agregar. Realmente fue muy, muy visible la presencia del Espíritu Santo, como le ha dado luz al pastor para poder transmitir este mensaje de esperanza con mucho amor, con palabras de amor y no con palabras de alarma, de miedo. Así que fue muy grato, lo disfruté mucho, me llegó profundamente al corazón y bueno, a partir de esto sé y tengo muchísima fe en que cada uno de nosotros va a poder mirar un poquito más hacia dónde va el Cordero y seguirlo donde quiera que vaya. Esa es nuestra misión. Y poder llevar a todos los que nosotros amamos y queremos que los podamos llevar también allí, a donde va el Cordero. Así que gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Saludos para tu esposa, para Pau, para la nena Isabela. Y bueno, ahora vamos a pasar un video que es un canto especial para ir culminando con la programación de esta noche. Yo canto del Creador y de su gran poder, de aquel que con su voz creó lo que oyes, del
existir. Yo canto del gran Dios, quien a su Hijo envió, de aquel que por amor tal sacrificio dio. Yo canto al Padre, pues Él me creó, y mientras yo viva cantaré de su amor. Yo canto de aquel que hizo el sol, también el clavel y el caracol, del Dios detallista, del más grande artista. Yo canto de Dios el creador, del gran Elohim, Yahvé, el yo soy, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, del Dios que a su pueblo de Egipto libró y a tierra escogida llevó. Yo canto, yo canto. Yo canto del gran Dios, el santo puro y fiel, de quien tiene el control de todo lo que es, del Dios omnisciente que ve nuestro andar, de quien nadie puede esconderse jamás. Yo canto del gran Rey, quien pronto juzgará, de aquel que con poder su pueblo salvará, el Rey de los reyes, de todo Señor, anciano de días, Dios de gloria y honor. Yo canto de aquel que hizo el sol, también el clavel y el caracol, del Dios detallista, del más grande artista. Yo canto de Dios el creador, del gran Elohim, Yahvé, el yo soy, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, del